Buen día. Buen Buen día. día, profe. Bien, la última clase creo que estuvimos viendo algo como efecto Hall, cómo se produce una diferencia de potencial en los extremos de una barra que está dentro de un campo magnético. Unas aplicaciones del efecto Hall. Cómo se generan campos magnéticos. Aplicación, la regla de la mano derecha 2. ¿Cuál es el valor del campo magnético alrededor de un conductor? También vimos la fuerza que existe entre dos corrientes. En paralelo. O sea, la ecuación para hallar la fuerza entre esas dos corrientes. También vimos un dispositivo que es ese mismo alambre recto, lo ponemos en forma de que se encuentren las puntas para que la trayectoria de la corriente sea cerrada. La línea de campo magnético entonces se distribuye alrededor de cada segmento conductor y forman anillos alrededor de esta forma. La ecuación que nos permite calcular la intensidad del campo magnético dentro de la espira es esta. En ese tuviéramos muchas espiras, ¿verdad? Número de espiras. También dijimos que desde el punto de vista de su funcionamiento, de sus efectos, los campos magnéticos, debido a eh, en los efectos sobre el ambiente externo, ¿verdad? Es difícil distinguir si ese campo magnético proviene de una pequeña corriente o de un imán permanente, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar la dirección del campo magnético? Aplicamos una regla de la mano derecha. 3. Y con esa regla tenemos que tomar
y la expira con la mano derecha. Aquí en esta figura está aplicando la regla de la mano derecha 2. Es igual, pero también podríamos aplicarlo de esta forma. Entonces, con la mano derecha em, envolvemos a la espira en el sentido de circulación de la corriente. O sea que así, acá sería el pulgar. Entonces todos los dedos así. Esto apunta en el sentido de circulación de la corriente. Y entonces el pulgar va a señalar el sentido del campo. Sería en este sentido. Si lo vemos de frente, deberíamos salir de la línea del papel. Lo representaríamos como un punto. Si tuviera el sentido contrario, bueno, entonces hay que reacomodar la mano, ahí es más difícil de dibujar. Pero sería al revés de esto. Y ahí el pulgar indicaría en este sentido la línea de campo. Bueno, algunas aplicaciones de las espiras, ¿verdad? Muchas, casi en todos los campos de la electricidad, de la electrónica, se utilizan las espiras. Aquí en esta gráfica yo coloqué a propósito de esta porque lo vamos a ver en analógica también cuando veamos esta. Esta es una antena, un tipo de antena utilizado en baja frecuencia. La banda de radio aficionados lo usaba. Se llama antena loop y consiste en una espira, una única vuelta, y esto va conectado al transmisor, ¿verdad? Gotcha. Aquí. Acá tenemos otra variedad, que son los llamados toroides. Y el toroide consiste en una espiral en forma de dona. Esta sería la línea de campo dentro del toroide. En este caso tiene un núcleo que sirve como un circuito magnético, ¿verdad? La intensidad del campo magnético en el interior del toroide es cero. O sea, este toroide tiene un radio, ¿verdad? Interno y un radio externo.
solamente tenemos campo magnético acá. O sea que en el entorno eh, menor que el radio interno es cero, y cuando el radio es mayor que el radio externo B también es cero. Y el valor de la intensidad del campo magnético es este, ahora que lo habíamos visto para la espira también, ¿verdad? En el caso de la espira, si es una sola vuelta, n vale 1. N sería el número de espiras. Bueno, la trayectoria también eh, se puede, se puede determinar por la regla de la mano derecha, ¿verdad? En este caso tenemos una corriente que entra por aquí y da vueltas. Y si aplicamos la regla de la mano derecha aquí, entonces tendríamos línea de campo entrante aquí y saliente de este lado. Bueno, la distribución del campo magnético en el interior del núcleo eh, no es igual, ¿verdad? Pero podríamos aproximar a una constante, ¿verdad? Si consideramos que estos radios son relativamente grandes o esta distancia es pequeña, podemos considerar que todas estas líneas son uniformes. Bueno, toroides, por ejemplo, se usan mucho en fuentes de alimentación que se denominan bobinas de choque. Bobina de choque. Para suavizar las variaciones bruscas de corriente en la fuente. Una bobina tiene esa particularidad que se opone a las variaciones de corriente, ¿verdad? Si alguna vez armaron una fuente, seguramente van a encontrar en algún lado algo como esto. Bueno, esto es básicamente un toroide, ¿verdad? Pero el núcleo es de aire. Y se puede usar también como un sensor. En este caso, por ejemplo, se podría medir la cantidad de corriente a través de un conductor. Simplemente lo envolvemos al conductor y, bueno, esas variaciones de, de campo magnético que se produce en, en el interior de la bobina genera en sus extremos una diferencia de potencial. Eso vamos a ver por qué ocurre, ¿verdad? Se debe a una explicación a la ley de Faraday, que variaciones de campo magnético se traducen en variaciones de voltaje.
Bueno, y esas variaciones se pueden amplificar, ¿verdad? Y obtener una medición la salida de este circuito de una corriente que es proporcional a la variación de la corriente que pasa por este conductor. Todo vendría a ser su aspecto, algunos de sus aspectos comerciales. Bueno, si le hacemos réplicas de la espira única, tenemos lo que se llama una bobina plana. Se dice que son espiras yuxtapuestas, o sea que están las espiras unas al lado de otras. Y bueno, la intensidad del campo magnético no es otra cosa que la misma intensidad del campo magnético de una espira. Pero n sería el número de espiras. Y R que viene a ser este radio, ¿verdad? Este sería R. Un solenoide es, o también se le llama bobina larga. Son muchas espiras que se conectan también, así como la bobina plana, una al lado del otro. Pero eh, digamos que a diferencia de la bobina plana, que son espiras yuxtapuestas, o sea que están una al lado de otra pegadas. En el solenoide no necesariamente. Podemos tener muchas bobinas y pueden estar una encima de otra también, ¿verdad? No necesariamente constituir las n espiras una al lado de otra. Bueno, tiene muchas utilidades también los solenoides, como en electroválvulas, se utilizan para hacer apertura y cierre de un canal, un flujo de aire, en caso de aplicaciones neumáticas, o puede ser también fluidos, ¿verdad? Se puede entonces manejar si queremos que fluya o no, eh, por medio de esta válvula que cerramos externamente alimentando las bobinas del solenoide. Profesor, Sí, esas válvulas solenoides, ¿cómo hace para impulsar, por ejemplo, dijo agua, por ejemplo, ¿verdad? sí. ¿Cómo hace para, o sea, el campo magnético es lo que le empuja? Porque tengo entendido que eso sale con cierta presión, dependiendo de la potencia del solenoide, sale con más o menos presión. ¿Cómo, o sea, es el campo? Sí, digamos que en su estado normal de reposo puede configurarse para que esté normalmente cerrado esto. O sea que aquí, si vamos a dibujar esto, si esto es nuestro caudal de agua que queremos hacer de que fluya o no,
Eh, acá podemos que esté, por ejemplo, normalmente bloqueado, ¿verdad? Y al recibir una alimentación, la excitación la bobina, la acción del campo magnético hace de que esto se libere, ¿verdad? Entonces, deja el canal abierto y pasa el fluido o el aire, ¿verdad? En el caso que se maneja eh, neumática, ¿verdad? O puede ser normalmente abierto, ¿verdad? Que esté fluyendo siempre y la excitación en la bobina hace que cierre y deje de fluir, deje de pasar el líquido hacia el otro lado. O sea, básicamente tiene dos estados, ¿no? De cierre y apertura. Una aplicación. También solemos encontrar como en porteros eléctricos, para destrabar una puerta, suele utilizarse también. O en la industria automotriz, ¿verdad? Una válvula y solenoide que puede, por ejemplo, funcionar durante el arranque para mover esta, este motor, sería el motor de arranque, hace que esto gire con un gran torque, entonces acopla al cigüeñal del motor de combustión, ¿verdad? Para iniciar el proceso de arranque del motor. O sea que el movimiento inicial hace de que el árbol de leva del cigüeñal empiece a girar y se produce la admisión y la compresión de combustible. Se produce la explosión inicial y esto empieza a moverse. Lo primero que ustedes están haciendo al darle arranque a su vehículo es alguna bobina solenoide está accionando el núcleo del motor de arranque. En la jerga del taller, a este le dicen burrito. O un nombre comercial, también le dicen el Bendix. Si acaso alguna vez no les arranca su vehículo y da la impresión de que se quedaron luego sin batería, le dan el arranque y está totalmente muerto, nada. Busquen el motor de arranque y denle un pequeño golpe a este y va a destrabar.
y le bajo un 7. Bueno, no siempre es por culpa del burrito, ¿verdad? Pero por ahí se puede empezar a probar con eso. Por lo menos para llegar a casa. Vamos a leer la intensidad del campo magnético en el solenoide está dada por esta expresión, donde n es número de vueltas por unidad de longitud, o sea, número de vueltas por metro. Por ejemplo, digo 200 vueltas por centímetro, entonces paso a metro, entonces tenemos 2000 vueltas por metro. A veces los muchachos encontraron una mnemotecnia para aprender las fórmulas y entonces a veces le dicen money. La intensidad del campo magnético es money, ¿verdad? Como que esta es M, ¿verdad? N, I. Está bien. Sirve para recordar, ¿verdad? Algunas aplicaciones también de las espiras y solenoides son los sensores inductivos, en el que normalmente cuando hay presencia de un campo magnético, o sea, no campo magnético, no que aquí hay un material magnético, este suele trabajar con una señal de radiofrecuencia y lo que ocurre es un fenómeno que se llama corriente de Foucault, una corriente parásita en el interior de este material y eso cambia la intensidad del campo magnético del, de la bobina que está adentro y ese cambio se traduce en una variación de una de sus salidas. O sea, la electrónica hace que genere un pulso de salida. O no pulso, sino que un nivel, por ejemplo, mientras esté presente un, un material magnético. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner unos ejercicios de aplicación de estas ecuaciones y lo van a entregar en el transcurso de esta mañana, ¿verdad? Para ver cómo se utiliza estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Voy a entonces preparar unos ejercicios para que lo resuelvan.
a la propia final. Esto le voy a dejar para ustedes los tipos de materiales. Profesor, una pregunta. Sí. Eh, ¿Serían las dos ecuaciones que dimos ahora o todas las del PPT en sí? No, 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 siempre la que estamos viendo. Voy a seleccionar para que apliquen de Espira y bobina plana. Dale, gracias, Voy. profesor. Bueno, pueden salir si quieren. Yo voy a quedarme aquí y voy a seleccionar esos ejercicios. No voy a salir todavía. Antes de que salgan, voy a tomar la lista. Un ratito. Eso implica que tengo que hacer algo.